Ay, mis queridos hijos, qué alegría congregarnos a desayunar, a saborear, a meditar esta palabra que nos debe de llenar de vida, de ese aliento que viene del bueno de Dios. El poco tiempo que tendríamos no bastaría para ahondar toda la riqueza que tiene esta Sagrada Escritura, este plato para esta mañana. Hoy podríamos comparar la palabra de Dios o el encuentro que vamos a tener como cuando usted sale a almorzar de su trabajo y usted hizo el mejor plato de comida, el que a usted le encanta más, el que le gusta comer despacio y saborearlo, pero por tiempo de su trabajo se lo tiene casi que devorar y no lo puede saborear al máximo. Pues hoy esta palabra de Dios, ese alimento que nosotros nos encantaría tomar palabra por palabra, párrafo por párrafo y meditar y saciarnos. Pero como el tiempo en la televisión es tan corto, nos toca saborearlo a la carrera y que ustedes hagan una digestión a su debido tiempo. Hoy, mis queridos hijos, la palabra nos lleva a tomar conciencia de todo aquel que dice ser cristiano. La palabra cristiano, el apellido cristiano que cada uno de nosotros lleva, pesa. Y pesa tanto. Hay veces nosotros en el mundo dicen cuáles son los apellidos más reconocidos. Entonces que son los Méndez, entonces que son los Tales y Pascuales y los apellidos más fuertes en el mundo son estos. Y uno dice, wow. Pero el apellido más fuerte es aquel que llevamos todos los que somos cristianos, o sea, los que creemos en Cristo. Nosotros somos cristianos católicos. Y por eso ese apellido es tan fuerte para nosotros y no todas las personas hacen dignidad de ese nombre, porque al nombre de Jesús toda rodilla se debe doblar en el cielo, en la tierra, y toda lengua debe proclamar que Él es el Señor. Hay personas que dicen ser cristianas católicas dentro del cristianismo y verdaderamente el apellido lo tienen de llavero, lo tienen en el bolsillo. ¿Por qué? Como decía la primera lectura, nosotros si somos cristianos tenemos que hacer la voluntad del Padre y seguir el caminar del Padre, nuestro Padre Dios. Es fuerte, mis queridos hijos, que nosotros como cristianos nos estemos atacando los unos a los otros. Es tan fuerte, mis queridos hijos, que dentro de las mismas iglesias encontremos rivalidad con los fieles. Es tan fuerte, mis queridos hijos, que dentro de los mismos grupos apostólicos hayan envidia entre ellos mismos. Por eso, para mí es difícil cuando voy a nombrar un coordinador, cuando voy a cambiar el coordinador, porque empieza la rivalidad directamente entre ellos, empieza la competencia y demás. Muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos, pocos son los elegidos. Y al empezar la rivalidad en este mundo del cristianismo, en este mundo de nosotros, en el catolicismo, directamente empiezan los rumores, empiezan los chismes, empiezan las habladurías, empiezan a haber tanta cosa que nos lo muestra la palabra de Dios. Nosotros tenemos que hacer lo que Él nos diga, lo dijo la Santísima Virgen María en las bodas de Caná, hagan lo que Él os diga. Y nosotros tenemos que hacer lo que Él nos dice especialmente que hagamos. Ámense los unos a los otros como yo los he amado a ustedes. Pero hay muchos que no comprenden ese amor, que ya hemos hablado muchas veces del amor, pero es un amor que no es engreído, es un amor que es servicial, es un amor que se da a todo el mundo, a toda la comunidad. Ahora bien, mire lo que le pasó directamente. O sea, por no respetar directamente a aquel enviado del Señor, mire, hasta una enfermedad nos llega y demás. Nosotros hoy no podríamos decir que cada vez que nosotros nos portamos mal, entonces nos va a llegar una lepra, nos va a llegar, no, nada de ello. Sino que la enfermedad, hemos dicho
muchas veces que es a causa de nuestro pecado. Esas enfermedades tan comunes, esas enfermedades que están a la vuelta de la esquina, son a causa de nuestro pecado. Casi siempre. ¿Por qué? Porque no estamos custodiando, no estamos cuidando lo que es alma, cuerpo y espíritu. Cuando dejamos que el pecado entre a nuestra vida, automáticamente estamos encegueciendo al alma, estamos martirizando al cuerpo y estamos sacando de nuestra vida al espíritu, a ese soplo que se nos ha dado, y estamos dejando a un lado al Señor. Cuando usted empieza a hablar de sus nueras, de sus yernos, cuando usted empieza a hablar de su suegra, de su suegro, cuando usted empieza a hablar de los consagrados, cuando empieza a hablar de los hijos, cuando empieza a hablar de los vecinos y demás, está permitiendo que el mal venga a apropiarse de usted. Y cuando usted abre esa puerta para que el mal se apropie de usted, empieza a fluir todo aquello malo para su vida. No hagas al otro lo que no quieres que te hagan a ti. No trates al otro mal si no quiere que después te traten a ti. Con la vara que serás medido, pues también nosotros seremos medidos en algún momento de nuestra vida. Con las varas que mida, con esa misma vara a nosotros se nos va a medir. ¿A qué viene todo esto, mis queridos hijos? Que nosotros tenemos que reprender las fuerzas demoníacas de nuestra vida. Hay algo que destruye especialmente y es la lengua, la loca de la casa. La loca de la casa es la lengua. Usted puede tener pensamientos, usted puede tener sentimientos, pero mientras no deje que ellos cobren vida, tomen vida, pues automáticamente no va a pasar nada del otro mundo. Pero cuando usted deja que esos pensamientos, esos sentimientos malévolos y demás tomen vida, pues automáticamente le está sirviendo de empleado al diablo. Siempre hemos dicho, el diablo todos los días está buscando empleados. ¿Y cuántos de nosotros también le servimos al diablo? ¡Ay, cómo así, padre! Sí, muchos de nosotros nos convertimos de a raticos en empleados del diablo. Cuando le damos la apertura al coraje, cuando le damos la apertura a la envidia, cuando le damos la apertura al egoísmo, cuando le damos la apertura al chisme, cuando le damos la apertura a la habladuría, cuando le damos la apertura a renegar, cuando le damos la apertura a las cosas del mal, a la promiscuidad, a la fornicación, cuando le damos la apertura, a tantas cosas, automáticamente nos estamos convirtiendo en empleados del diablo. Cuando nosotros incitamos a alguien, ven que le cuento un chisme, estamos llevando, el diablo está cumpliendo su objetivo especialmente de invitar a más personas. ¿Por qué? Porque cuando usted le cuenta un chisme a su vecino, a su vecina, automáticamente se ensució su alma, se ensució su corazón, y como ya está contaminada, automáticamente va a llamar a su otra vecina, venga Marujita, venga Alejandrito, le cuento algo, un chisme que está sabrosísimo, y el demonio empieza a empapar y a empapar y a empapar y a consumir a la persona de la cual ustedes están denigrando, están aplastando, están humillando. Y por eso, mis queridos hijos, hay muchos que todos los días le sirven al diablo, amanecen sirviéndole al diablo, amanecen con el diablo metido, como dicen por ahí. Uy, es que hoy usted amaneció con el diablo. ¿Y eso por qué? Porque es que ya no se le puede hablar, ya no se le puede decir nada, porque es que automáticamente explota. Entonces hay que saber, mis queridos hijos, y yo quiero que ustedes guarden y guardemos todos en nuestro corazón y en nuestra mente, que cada vez que nosotros hacemos alguna de estas actividades que mencioné anteriormente, automáticamente estamos firmando y le estamos dando la apertura para que el demonio venga y se apropie de mí, y yo sea un esclavo, yo sea un empleado, y venga a hacer la maldad. Por eso es que hablan de uno, hablan de los otros, hablan de
hablan de mí, hablan de todo el mundo, y con esa boquita, con ese pensamiento, reciben a Jesucristo, oran el rosario, hacen la coronilla y demás. ¿De qué sirve en nuestra vida? Por eso digo, ¿de qué sirve tanto fanatismo? Porque hay personas que son fanáticas y oran todo el día y están todo el día en el TikTok, que con la alabanza, que con el rosario, que con la coronilla, que con el evangelio. Pero apenas tienen un tiempito, el chisme fresco, la habladuría, el rencor, el coraje y demás. Así que o le estamos sirviendo a Dios o le estamos sirviendo al diablo. Y por eso el Señor se enojó en su momento. O sea, ¿cómo van a hablar? ¿Cómo van a hablar de Moisés? ¿Cómo van a hablar directamente de este hombre que he tomado, que he elegido? Y es lo mismo. Es lo mismo que pasan de nosotros. ¿Cómo van a hablar directamente de la vecina? ¿Cómo van a hablar directamente de este? A usted no le importa si la vecina se acuesta con 20,000. Eso no le importa a usted. ¿O es que a usted le importa que la vecina se acueste con 20,000 al día? ¿Es que a usted le importa que el hijo del vecino sea un ladrón? ¿A usted le importa? Es que a usted le importa que el padre le guste no ponerse el clériman. ¿A usted le importa? Cada uno tendrá que dar cuentas ante el bueno de Dios. Cada uno tendrá cuentas ante Él. Y eso es lo que pasa, que nosotros estamos dejando que el mal nos abrace. Y por eso hoy nos invita el Señor con ese salmo maravilloso, el Salmo 50 o Salmo 51. Como le quieran llamar en su momento. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mis culpas. Pero ¿cuántos de nosotros, cuando nos llegan esos pensamientos negativos, cuando nos llega esa cosa del chisme, cuando nos llegan las habladurías, cuando nos llega toda esa vaina que uno ve y demás? Ahí es donde usted se tendría que persignar. Señor, cuida mis pensamientos. Señor, protege mis palabras. Señor, guarda mi corazón. Porque todo eso no me sirve a mí. Cuando me llegue un pensamiento, yo tengo que sacarlo de mi vida. Cuando me llegue unas ganas del chismorreo, póngase a orar. Por eso decimos que el Señor guarde nuestros pensamientos y proteja nuestros labios y guarde nuestro corazón de todo deseo inmundo que haya. Pero nos pica, el chisme nos carcome, las habladurías nos gustan y estar por aquí, por allá. Pero eso sí, indagamos del chisme, indagamos de la vecina, indagamos de esto, indagamos de lo político, pero de Dios, qué pereza leer la Sagrada Escritura, qué pereza meditar la palabra de Dios. Pero el chisme sí, el chisme sí. Y por eso el Salmo 50 nos invita a que verdaderamente nosotros tengamos un arrepentimiento de corazón, una conversión. De ahí que saltamos a ese fragmento maravilloso del Evangelio. El Señor sació a toda la comunidad. Recordemos que el Señor primero sacia lo físico para después saciar lo espiritual. Le dio de comer a todo el mundo y después mandó a los discípulos que se apartaran. ¿Y qué pasó después? Vinieron las olas grandes, los vientos y demás, y la barca empezó a sucumbir y demás. Y entraron en miedo, entraron en pánico, entraron en pavor. Señor, sálvanos, sálvanos, que nos hundimos, sálvanos. Pero se apareció el Señor andando sobre las aguas. Y uno de ellos le dijo: Señor, si eres tú, hazme caminar. En pocas palabras, lo tentó. A ver, si eres tú, hazme caminar sobre las aguas. ¿Y qué hizo? Se bajó y empezó a caminar. Pero llegaron como los vientos y automáticamente entró en pánico, entró en miedo y se empezó a hundir. Sálvame, Señor. Y es lo que nos pasa a la mayoría de nosotros. El Señor está con nosotros.
El Señor confía en nosotros. El Señor nos envía porque cada vez que nosotros vamos a la Eucaristía, cada vez que nosotros hacemos nuestras oraciones de devoción popular, cada vez que nosotros que participamos en encuentros y demás, el Señor nos ha saciado, nos ha llenado, nos ha dado la seguridad para que nosotros andemos bien firmes en la presencia del Señor. Pero ¿qué pasa? Vienen los problemas, vienen las enfermedades, vienen los problemas en el hogar, con los hijos, en el trabajo y demás, y ¡boom! Nos empezamos a hundir. Dejamos que todos nuestros problemas nos absorban y demás. ¡Qué falta de fe! ¡Qué falta de fe! Saber que el Señor está con nosotros, que el Señor camina con nosotros, y que pueden haber tormentas, claro, pueden haber enfermedades, claro, pero si yo estoy con el Señor, nada pasa. Por eso dice, qué poca fe, qué poca fe. Un problema te hizo el desmadre en tu vida. Una enfermedad, mejor dicho, te acabó. Y de ahí es donde nosotros tenemos que reflexionar. ¿Qué es lo que a mí me está robando la paz? ¿Qué es lo que a mí me está robando a mi familia? ¿Qué es lo que a mí me está robando la armonía de saber que yo soy hijo e hija de Dios? El Señor nos salva, el Señor nos libera, el Señor nos transforma. Por eso, mis queridos hijos, nosotros creemos que Jesucristo es realmente el Hijo de Dios. Porque Él es nuestro Mesías, nuestro Salvador, nuestro Libertador, nuestro Hacedor. Y por eso hoy tendríamos que nosotros poner más atención en la palabra de Dios y escuchar especialmente cómo nuestro Señor, cómo Dios protege a sus elegidos, cómo Dios custodia a sus elegidos. Y hay algo importante, mis queridos hijos. Dios protege a sus elegidos, pero aquellos elegidos que guardan silencio cuando hay murmuraciones contra ellos, como lo hizo ¿quién? Moisés. Y eso nos cuesta mucho, mis queridos hijos, nos cuesta bastante a todos. Hasta nosotros los pastores nos cuesta, pero hoy es un mensaje central que nos dice, Dios cuida a sus elegidos, especialmente a aquellos que guardan silencio en las murmuraciones contra ellos. Pero no, nos cuesta también a los pastores, nos cuesta al pueblo de Dios, que usted se entera que están hablando de usted y automáticamente, paticas, ¿para qué las quiero? Vénganse, vénganse, ¿cuántos contra mí? ¿Cuántos contra mí? El ejemplo fundamental de la mujer adúltera, todo el mundo la quería apedrear. Todo el mundo la quería apedrear y al final nadie. Y por eso debemos de comprender muy bien lo que nos dice el Señor. Escuchemos muy bien y guardémoslo en nuestro corazón, cómo Dios protege a sus elegidos que guardan silencio cuando hay murmuraciones en contra de ellos. Pero a nosotros nos cuesta mucho, nosotros queremos salir al encuentro. Y así lo hizo con el humilde Moisés, en su humildad, en su sencillez. Lo protegió, lo guardó, lo custodió. Porque la salvación viene para cada uno de nosotros, porque la liberación viene para cada uno de nosotros. La conversión y la liberación no viene con el que más grite, con el que más pelee, con el que más discuta, no, mis queridos hijos, sino viene con aquel que es humilde y guarda silencio en su corazón y le pone todo y le confía a todos en las manos de Dios. La respuesta es una respuesta generosa de Dios y eso lo comprobamos directamente en la palabra. Esa respuesta maravillosa con los elegidos, esa respuesta con las personas que lo acompañan. Y el mejor acompañante ahí es Jesucristo, el mejor acompañante es a Él que vino especialmente a llorar, a caminar, a consolar,
a abrazar, a sanar, a liberar, a restaurar, a caminar contigo. Que tú no quieras caminar con Él es diferente. Y por eso nosotros hoy tendríamos que clamar especialmente que encontremos humildad en nuestro diario vivir. Las aguas pueden estar profundas, las tormentas pueden estar bastante fuertes, las dificultades, las enfermedades pueden estar que nos sucumben y que nos hunden. Pero nuestra confianza está plena en el Señor. A Pedro, porque le faltó confianza, le faltó fe. Y ahí es donde nosotros tenemos hoy que trabajar mucho en nuestra confianza, en la fe. Hoy tendríamos que hacer que nuestra vida sea un continuo servicio al anuncio del Evangelio, a proclamar la palabra, al escuchar la palabra. Si tú no sabes nadar, ¿qué haces? Te pones un flotador, un salvavidas, un hule ahí para que flotes. Pues hijos, nuestro salvavidas hoy se llama Jesucristo. Nuestra salvavidas hoy es la palabra de Dios, Sagrada Escritura. Así que si sientes que tus problemas te están llegando hasta el cuello, así que si sientes que tu enfermedad te está llevando ya casi a que te lleven flores al panteón, así que si sientes que tus problemas cada vez te están atacando más y si sientes que como que todo el mundo se te viene encima, pues aprende a nadar. Ponte el salvavidas, navega con él, sumérgete en esos problemas, pero tomando a Jesús como camino de nuestra vida. Eso es lo importante. Como dice el canto, ven con nosotros a caminar. Así, caminemos con el Señor, caminemos con nuestra Madre, la Santísima Virgen María, y que Él sea nuestro salvavidas. Pero ojo, porque hay veces que el salvavidas solo sirve para salvar la vida en el momento de peligro, ahí en el agua y demás. Pero este salvavidas lo debemos de llevar siempre. Miren los aviones. Siempre tienen ahí debajo de la silla el cosito, el salvavidas, el chaleco ese que en caso que el avión llegue a caer, ellos no lo quitan nunca, siempre va a estar ahí. En los momentos de turbulencia, no, ahí venga, no, en todo momento está ahí, pegado para el momento que usted lo necesite. Pues por eso en todo momento nosotros tenemos que estar pegados a Jesucristo. Como el matrimonio, como siempre les he dicho y no me cansaré de decir, dirán que siempre digo lo mismo, pero es que toca repetir y repetir y repetir y repetir para que aprendamos. Él siempre está con nosotros en la salud, en la enfermedad, en la alegría, en la tristeza, en la riqueza, en la pobreza, mejor dicho, hasta que Él nos llame. Así que, ¿dónde está su salvavidas? ¿Dónde está el salvavidas? A ver, busquémoslo, a ver, búsquenlo ahí, donde lo tengan. ¿Dónde está? Ay, no, padre, es que lo dejé en la casa. Ah, bueno, allá está bien. Allá está bien. Así que mis queridos hijos, recordemos que nuestro único camino es el amor. Y el amor es el Señor. Así que ustedes sabrán qué es lo que hacen. Recordemos lo que nos dice especialmente la palabra. Esas cositas que verdaderamente nos llenan a nuestra vida. Pregúntense cuántas veces le van a servir hoy al demonio. Yo me imagino que ya muchos ya le empezaron a servir al demonio. Y vuelvo a decir, cuando se habla de la nuera, del yerno, de la suegra, del suegro, cosas malas y negativas y todo eso, entonces ya cuántos, cuando entramos en enojo, cuando entramos en coraje, cuando entramos en tantas cosas, ya cuántos hoy ya se pusieron empleados del diablo y no del Señor. Así que mijito, mijita, si usted le está sirviendo al demonio hoy, que Dios nos libre, nos ampare y nos favorezca de encontrarnos con usted, porque si no nos va a contaminar. Mira a ver, o te purificas o sigues sirviéndole al demonio. Así que hagamos un examen de conciencia, hagamos un balance, porque hay personas que inician el día sirviéndolo al demonio. ¡Ay, güey madre, se me hizo tarde!
y entra en coraje y toda esa vaina. Digamos entonces, gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.